cómo llega la economía a las elecciones. El plan Platita, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? Sí, la verdad que, a ver, si funciona o no funciona en lo electoral no tengo mucha idea, pero sin duda que se llega a las elecciones en una especie de primavera, coincidiendo con la época del año, donde la actividad económica por salarios tal vez artificialmente un poquito recuperados después de 3 años de caída, es muy marginal lo que estoy diciendo, pero sí, respecto de lo que pasó en las PASO hasta hoy, la gente tiene un poco más de plata en el bolsillo, la actividad económica se ve esa pequeña meseta que mejora lo que es el fin del año pasado, tal vez empezando a acercarse a lo que es la prepandemia, y con la inflación en niveles que siguen siendo altísimos, estamos hablando de niveles de 3% mensual, pero como tuvimos picos de 4,8 en marzo, también luce un poco más tranquilo. Entonces, esto es con tarifas pisadas, con el dólar pisado, no es que sea una realidad lo que estamos viviendo. De hecho, hoy es fácil decirlo, pero cuando veíamos el dólar que estaba aumentando de al 1% mensual ya hace unos cuantos meses, la pregunta era si se llegaba a las elecciones, y la respuesta era que sí, que a las elecciones se llega con eso, pero no se puede seguir mucho tiempo más después de las elecciones. Entonces, hoy ya en el dólar paralelo se empieza a notar ese nerviosismo de un esquema cambiario que cruje por todos lados. Entonces, hasta el 14 de noviembre ya estamos a una semana y a 6 días hábiles, suena que hoy es clarísimo que se llega. Ahora, ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa en el verano? Y ahí sí las dudas son mucho mayores y se puede ver incluso en los mercados de futuros y en los mercados presentes o spot del dólar paralelo con todas sus variantes. Un contexto de alta inflación, precios reprimidos, brecha cambiaria cerca del 100%, y en este contexto el gobierno impulsa un férreo control de precios nuevamente a través de Roberto Feletti. Voy a apelar para esta respuesta justamente a tu sombrero de docente. ¿Puede esta vez ser diferente y funcionar justamente los controles de precios? ¿Y por qué los políticos argentinos siempre tienden a mano esas viejas recetas que no han funcionado a lo largo de la historia? Sí, a ver, yo creo que no lo hacen porque crean que vaya a funcionar esta vez. Esta vez va a ser igual que las anteriores, y podemos decir no solo Argentina, sino historia mundial, donde estos controles no funcionaron nunca. Ahora, ¿cuál es el logro de estos controles o de cualquier control que se haga? Que cambia la sensación, y esto con encuestas se puede ver, que tiene la gente de quién es el culpable. Entonces, el político, con ese tipo de controles que después no se cumplen, dice, bueno, pero la inflación es de el que no cumplió el precio sugerido o el que aumentó más de lo que decía el funcionario de turno. Y la verdad que con eso uno hace encuestas en Argentina y la gente cree que los empresarios son culpables de la inflación, cosa que está claro que no. Y son discusiones que se dan en Argentina y algunos pocos países más. En el mundo esto ya no se discute y está claro que al final la culpa de cualquier emisión tiene que ver con las decisiones políticas y tiene que ver detrás de la inflación no solo con la emisión monetaria, sino también con el déficit fiscal. Entonces, tenemos una historia muy larga de déficit fiscal alto en Argentina, una buena proporción de eso financiado con emisión monetaria. Entonces, para no hacerse cargo, para no hacernos cargo de que esto es una decisión de los políticos que nos tocan, pero también de lo que votamos, entonces terminamos cayendo en que hay que buscar un culpable. Entonces, este tipo de controles solamente puede tener algún éxito parcial eh, de muy corto plazo, así, bueno, 1 o 2 semanas de precios que no aumentan, puede ser, y sino también cuando hay un plan de estabilización en serio
con variables que están afectadas de la realidad económica, de la macroeconomía, uno dice, bueno, para desacelerar la inercia, tal vez, si estoy haciendo bien los deberes, pero todavía no se nota, algún tipo de control de precios para señalizar puede tener alguna lógica. Pero en este contexto, donde no hay ancla, donde los precios justamente van como un barrilete, un control de precios, y además digámoslo también, con un gobierno que perdió las elecciones de medio término, las PASO hasta ahora, y ahora falta la elección general, tampoco tiene el poder que podría tener, no sé, la vieja Unión Soviética para decir, voy a fijar un precio. Entonces, en democracia, con un gobierno un poco más debilitado, y sin un plan detrás, la verdad que los controles de precios no parecieran ser ni siquiera una curita para tapar la herida que tenemos. Es muy claro lo que mencionabas, Francisco. Y ahora voy a apelar a tu sombrero, pero de consultor. Y te voy a preguntar, ¿qué es lo que más y lo que menos te preocupa de la situación económica y social, pensando en el día después de las elecciones de noviembre? Bueno, ahora, la preocupación del día después eh, te diría en orden de importancia, primero, tener claro quién gobierna. Y acá me refiero a, dentro de la coalición gobernante, quién se va a hacer cargo de los próximos 2 años. Sin hacer nombres, pero está claro que hay distintas partes de esa coalición gobernante y hay varios candidatos a decir, bueno, en los próximos 2 años vamos a gobernar de tal manera, porque eso ordena mucho y también ayuda a contestar tal vez las 2 preguntas más relevantes que tenemos que saber responder en el verano. La primera es si se va a llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea light, aunque sea de patear pagos con el Fondo Monetario. Y la segunda tiene que ver con el sistema cambiario. Y podría estar, digamos, sería más fácil hablar de una devaluación y nada más, pero tal vez vale la pena discutir no solo el precio del dólar, sino esta multiplicidad de precios que tenemos, o para ir al foco de lo productivo, el cepo cambiario. Porque es muy difícil tener crecimiento económico en los próximos 2 años con el cepo cambiario como lo tenemos hoy. Este tipo de controles que son útiles tal vez en una emergencia, pero son de corto plazo, cuando uno lo lleva más de 4, 5, 6 meses, el cepo es más eficiente evitando la entrada de inversiones que evitando la salida de dólares. Entonces, cuando uno se enamora de una herramienta de emergencia y lo quiere mantener en el tiempo, trae problemas. Y particularmente el cepo es una traba muy grande a la producción. Entonces, en los próximos 2 años, todos trabajamos con la idea de que el cepo continúa. Un acuerdo con el fondo no es muy compatible con el cepo tal como lo conocemos, y va a estar en la mesa de discusión no solo si el dólar oficial está barato y tiene que acomodar su precio para que las economías regionales puedan exportar, por ejemplo, sino también si este esquema de cepo cambiario y precios múltiples para el dólar es un sistema que funciona. Y quien gobierne también ayuda a contestar ese tipo de preguntas. Es muy claro lo que mencionás, Francisco. Por último, me gusta hablar sobre el futuro y voy a apelar un poco también a tu rol como profesor y como conocedor de lo que son los sistemas bancarios y financieros a nivel internacional. Por eso me gustaría hablar, ¿qué opinas de los criptoactivos, de este boom que estamos viendo en las diferentes criptomonedas? En este contexto, ¿qué puede pasar con la regulación bancaria y qué rol deberían asumir justamente los bancos centrales en relación al ecosistema cripto? Bueno, a ver, los bancos centrales inicialmente lo tomaron como casi como una agresión y se ponían a la defensiva. Y esto era cuando, digamos, estamos hablando ya hace
4 o 5 años, cuando se hablaba de las criptomonedas como una alternativa a las monedas que conocemos. Y los bancos centrales, que son quien tiene el monopolio de la emisión monetaria, lo vieron como una amenaza. Después mismo, el Comité de Basilea empieza a hablar ya no de criptomonedas, sino de criptoactivos, como lo mencionaste vos. Me parece que ahí ya hay un cambio positivo del lado de los bancos centrales, a decir, bueno, esto trae algunos inconvenientes posibles, les preocupa tal vez la facilidad que pueden tener este tipo de activos para mover dinero fuera del circuito, pero por otro lado también aportan tecnología para mejorar o eficientizar muchas de las operaciones que hacen los mismos sistemas bancarios. Y acá, por ejemplo, en el tema de las transferencias internacionales, la tecnología que usan los bancos hace muchos años para hacer esas transferencias es una tecnología cara y una tecnología que demora mucho tiempo. O sea, para hacer un SWIFT, no sé, de Argentina y pagar una deuda o pagar algo en, no sé, un país asiático, y seguramente el costo es muchísimo más alto y pasan 2 días y uno no está seguro si la plata llegó o no llegó. En el caso de las transferencias, incluso las más chicas, que hoy ya se hacen con algunas de estas criptomonedas, se hacen en minutos y con un costo mucho menor. Eso desafía, me parece, positivamente a los bancos y a los sistemas financieros internacionales, o al sistema financiero internacional, para buscar una alternativa, algo que sea más eficiente y más barato, y si no, adoptar la tecnología que se le propone y empezar a hacer transacciones con este tipo de activos. Entonces, no es solo la amenaza, sino que empieza a ser también la oportunidad que traen este tipo de activos. Y también es cierto que lo que definan en la regulación los distintos países, los distintos bancos centrales, condicionan el precio de este tipo de activos. Entonces, también desde el lado de las criptomonedas habría que ver cómo se puede mostrar digamos, que es algo que no está gobernado por nadie, con lo cual es muy difícil esa demostración, pero aquellos que están operativos ahí, incluso muchos bancos, tienen que hacer ese trabajo de hacer entender a los reguladores el aporte que pueden hacer ya no solo las criptomonedas, sino la tecnología que está detrás, que también es muy potente.